Familia, tengamos buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que espero que se hayan levantado muy bien, que el Señor me los haya guardado durante su descanso, y que sea Él quien los guarde, quien los cuide, que vaya delante de cada uno de ustedes en todas sus actividades para este día. Así que en esta hora pues venimos una vez más aprendiendo de los salmos y vamos a leer lo que es el Salmo 73. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar lo que es el tomo 3 o el libro 3 dentro de los mismos salmos, o sea, del salmo. El salmo, decía yo, está dividido en 5 libros. Del Salmo 1 hasta el 41, hasta el Salmo 41 es el libro número 1. Y del 42 hasta el 72 es el segundo libro. Así que hoy vamos a iniciar con lo que es el tercer libro, que comienzan desde el capítulo 73. Y estos salmos, con este salmo con que vamos a iniciar, es un salmo que lo escribe Asaf, un cantor, un líder de los cantores que estuvieron con David y posiblemente con Salomón. Así que vamos a leer este salmo, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias Padre por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te doy la honra y la gloria, Señor, por todas las buenas maravillas que hacen en nuestras vidas, como también por la oportunidad de estar delante de tu presencia, para rogarte perdón, para rogarte misericordia, que perdones nuestros pecados, nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos, Señor. Todo aquello que muchas veces hacemos en tu contra, Señor, ahora lo deposito en el hueco de tu mano, para que seas tú, por favor, el que limpies mi mente, mi boca, mi corazón, y me ayudes a crecer espiritualmente a través de tu palabra y con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Papito lindo, gracias te doy por esta mañana. Guarda y protege a cada una de mis familias, donde quiera que se encuentre, como también por la salud también de mis hermanos en Cristo, igual que por nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, por cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier situación difícil que puedan estar pasando en este momento. Padre, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que por favor les ayudes y les des oportunidad de salir adelante y resolver, Señor, cada uno de aquellos problemas que para nosotros son difíciles, pero para ti, Señor, y confiando en ti, es posible que nos puedas ayudar. Papito lindo, gracias te doy, quédese con nosotros desde el principio hasta el final, al igual que te ruego por el pueblo de Israel, para que seas tú, Señor, el que los guarde, los protege de todo ataque del enemigo, y que seas tú también, Señor, dándole protección a cada uno de los que habitan a lo ancho y a lo largo de esa nación, y que los enemigos no tengan ninguna oportunidad de seguir atentando contra la vida de ellos. Asimismo, pues, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades, los ponemos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, hoy vamos a iniciar lo que es el libro 3 de los Salmos, ¿verdad? Recordemos que los Salmos son 150 salmos escritos en este libro, pero dentro de lo que es, pues, el libro de los Salmos, ahí están estas divisiones que podríamos decir que son tomos, ¿verdad? Entonces ahora comenzamos el número 3. Bien, en este salmo vamos a aprender, bueno, 2 cosas. Uno, cuál va a ser el destino de los malvados,
cuál va a ser el destino de aquellos que no buscan del Señor, sino que están siempre buscando hacer el mal o vivir una vida pues de acuerdo al mundo. Y otra es que por más prosperidad que tenga el hombre, por más prosperidad que el mundo pueda adquirir, eso no debe de ser motivo para que nosotros incluso los envidiemos, o que quizás hasta le estemos reclamando al Señor, ¿verdad? Que por qué aquellos que no le temen prosperan, que por qué aquellos que no le temen no les pasa nada en su diario vivir. Entonces, esas son dos situaciones que vamos a ver en este salmo, y vamos a iniciar pues con la segunda, ¿verdad? O sea, que vamos a ver aquí la confusión o el contraste que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque Asaf, al escribir este salmo, comienza diciendo, vamos a leer en el lenguaje actual los primeros 3 versículos. Dice: Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Mire, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo al pensar y decir que cómo es posible, y aquí quizás vamos a hablar de aquellas personas que se meten a los comercios ilícitos como son la droga. Es decir, gente, yo ya he oído testimonios, conozco a algunas personas que dicen, miren, en mi casa tenía un cuarto pues repleto de puro dinero, tenía vehículos, había comprado una cantidad de vehículos que yo escogía el que iba a usar, pero decía esta persona, pero el día que yo caí preso y estuve en la cárcel, desde ese día mi vida cambió. Mi vida cambió, ¿por qué? Porque se encontró a un predicador, a un hijo de Dios dentro de la cárcel, y lo comenzó a evangelizar. Y dice, ahora dice, pues ya no tengo todas esas cosas materiales que yo obtuve por la venta de droga, pero ahora dice, estoy viviendo la vida que en realidad nuestro Señor quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque ahora dependo de Él. No tengo trabajo, bueno, gracias a Dios tengo mi familia, aunque ya la había perdido desde en el tiempo que estuve preso, pero ahora la he recuperado. Y ahora dice, estoy tratando de vivir las cosas como manda nuestro Cristo de la gloria celestial. Y sabe que muchos de nosotros pasamos por esa situación. Yo ya le he contado, ya le he testificado de que cuando yo trabajaba, cuando yo tenía mi salario, bueno, iba con mi esposa al súper y ella me decía, mira, puedo comprar esto. Entonces me pregunté, le decía yo, echalo, ¿qué querrás? Y metía yo también la mano, vaya, así, mira, le digo, no andes pidiendo permiso. Claro, tenía con qué pagar. Ahora las cosas son diferentes, ¿verdad? Ahora, lo que quiero decir es que muchos de nosotros a lo mejor hemos puesto la mirada en aquel que no cree en Cristo, en aquel que no es evangélico, en aquel que es borracho, que anda de fiesta en fiesta, e incluso pues que adora otras cosas menos a Cristo. Entonces, y decimos nosotros, ¿por qué estos prosperan? ¿Por qué estos no les hace falta nada? Porque estos viven una vida llena de placer, pero ¿sabe qué? No tienen la vida espiritual que nosotros tenemos, ni mucho menos la esperanza. Por eso decía que aquí vamos a hablar de dos cosas, ¿verdad? Tanto de los que se pierden por no creer en Cristo y que pueden poseer material, pero también podemos darnos cuenta que nosotros muchas veces nos equivocamos al creer que Dios no toma en cuenta lo que hacen aquellos para castigarlos, porque para nosotros, o sea, muchas veces nuestros pensamientos son que aquellos que no temen a Cristo, aquellos que se burlan del Evangelio, aquellos que se burlan de nosotros, y que incluso buscan hacernos daño, quizás nos preguntamos y decimos, Señor, ¿y por qué no se mueren? ¿Por qué no los mata ya? ¿Por qué no los castiga? Esos son nuestros pensamientos y nuestros deseos, pero el pensamiento y el deseo de nuestro Padre Celestial son totalmente diferentes a los nuestros. Por eso, aquí en estos primeros 3 versículos, vemos cómo Asaf comienza diciendo, Señor, primero dice, Señor, de verdad
tú eres bueno con Israel, porque aquí estamos hablando de Israel, tú eres bueno con tu pueblo, ¿verdad? Y eres bueno con todos los limpios de corazón. Claro, el Señor siempre nos va a guardar, nos va a proteger, e incluso por su misericordia hoy Él nos mantiene, ¿verdad? Tanto a su pueblo, que lo mantiene ahora en este momento de zozobra. Por la misericordia del Señor, Israel sigue en pie y no ha sido destruido. Y dice, y en el versículo 2 dice, yo estuve a punto, en cuanto a mí, dice la Valera, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y en la otra dice, yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer. Mire, a veces uno piensa, y quizás honestamente le voy a hablar al respecto de lo que yo pensé un día. Yo veía a una persona, bueno, dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo veía a una persona dentro de la iglesia y otro, pues, bueno, de dos que conozco. Entonces, que han vivido una vida, pues, en la fornicación o en el adulterio, y que han dejado a su primera esposa, quizás a la segunda, y hasta la tercera, y a ver cuántas más. ¿Por qué? Porque le estuvieron dando rienda a su carne. Y un día yo llegué a pensar y dije, bueno, Señor, ¿será que así será la vida de los líderes? Así será la vida así es la vida de los pastores. Así es la vida de aquellos que levantan un ministerio, que luego cuando ya hay un poco de dinero, pues se le va a dar rienda suelta a la carne para vivir como uno quiera. Yo llegué a pensar eso, pero ahora que ya los días pasaron, que ya los años pasaron, ahora me estoy dando cuenta de algo, que al Señor no se le va una. Y en este caso puedo darme cuenta también de las consecuencias de vivir una vida licenciosa. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas que hacen los demás y que no les pasa nada, entonces creemos que también nosotros lo podemos hacer. Y este es el caso de Asaf, como es el caso también de muchos hoy en día de nosotros, que en vez de seguir a Cristo, seguimos a un líder y hacemos todo lo que él hace. Lo hacemos a tal grado que decimos, no, si como el pastor lo hace, lo puedo hacer yo. Es que como ese es el mal ejemplo que muchas veces damos, y por eso creemos de que nuestro Padre Celestial no está viendo aquellas cuestiones de las personas que actúan de esa manera. Entonces por eso dice en el 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que Asaf está diciendo, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, este es el primer punto. En estos primeros 3 versículos vemos cómo prácticamente podríamos decir que aunque él dice que nuestro Padre es bueno con su pueblo, pero también está diciendo que él estaba poniendo la mirada no solamente en él, sino también en los que tenía por el frente. Y ahora vemos del versículo 4 en adelante, aquí vemos cómo él se estaba fijando en la prosperidad de los malvados. Por eso dice del versículo 4 hasta el 9, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Bueno, mejor lo voy a leer en la versión actual, porque aquí está un poco más claro. Dice, tan llenos están de salud que no les preocupa nada, no tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos les saltan en la cara se les saltan, en la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo se burla, tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. O sea, que aquí vemos la descripción de los impíos. Aquí estamos viendo aquellos que en realidad no toman en cuenta nuestro Señor Jesucristo, ni su palabra, ni la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, y cómo viven. O sea, vamos a decirlo, ¿verdad?
viven a rienda suelta, ¿verdad? Es como cuando una persona tiene ganado y los tiene en un corral. Claro, los tiene en un corral primero para tenerlos cerca, para tenerlos protegidos quizás del tiempo, pero también pues porque tiene su corral y ahí va incluso a ordeñar aquellos animales que producen leche, ¿verdad? Pueden ser vacas, pueden ser cabras o ovejas, cualquiera de los tres, pero es un rebaño. Y cuando lo sacan del corral y lo llevan al potrero abierto, ¿verdad? Cuando abren la puerta o el falso, como le llamamos nosotros, comienzan esos animales a correr y a brincar, o sea, se sienten libres. Y aquí esa es la descripción que hay, que el hombre sin Cristo, que el hombre sin temor, que el hombre sin creer en él, viven una vida licenciosa y por lo tanto estas personas hacen lo que quieren, comen lo que quieren, bueno, porque como estamos hablando de la prosperidad de ellos, ¿verdad? Ya sea por buena o por mala fama, aunque la mayoría de las personas que han hecho su fortuna muchas veces no las han hecho en buena lid, sino que siempre han tenido que hacer trampas, y eso es lo que estaba viendo Asaf. ¿Cómo es posible de que a estas personas no les pase nada? ¿Cómo es posible que estos, en vez de sentirse acongojados, son orgullosos, son, como dice alguien por ahí, son petulantes, o sea que son engreídos, ¿verdad? Estas personas sin misericordia y sin amor para nadie, solo para ellos. O sea, que estas personas, si lo vemos bajo este punto de vista, como ególatras, ¿verdad? Que solo todo para ellos y nada para los demás, sino que, o sea, que todo el mundo a través del dinero, hay personas que creen que todo el mundo tiene que estar bajo sus pies, ¿verdad? Bajo su dirección, y que ellos son más que cualquier otra persona que no esté en su misma categoría. O sea, que aquí podemos ver cómo el dinero, el hombre, cuando no tiene control de ella, sino que el dinero tiene el control de la persona, porque el dinero muchas veces toma el control de la gente, ¿verdad? No la gente tiene el control del dinero, sino que el dinero tiene el control de los pensamientos, de los deseos. ¿Por qué? Porque dicen, no, si yo con la plata puedo hacer lo que quiera, yo puedo comer y puedo hacer todo lo que quiera. Entonces, por eso dice, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. ¿Por qué? ¿Cuántas personas hoy en día, incluso, bueno, tanto en tiempos pasados como ahora, siempre hay personas que están pagándole a otro para que vaya a asesinar a otra persona, porque no es de su agrado? Entonces, ¿cómo lo hacen? Con el dinero. Por eso él dice, exhiben su violencia, o sea, que ellos con sus violencias están exhibiendo que con el dinero pueden hacer lo que ellos quieren y no les importa a quién van a agredir. Y dice, tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara se les ven sus malos pensamientos. O sea, que con sus comidas, con sus banquetes, estas personas no comen como normalmente, ¿verdad? Sino que se hartan a tal grado que están llenos de ¿qué? De gula. Y eso prácticamente hace, pues, si vemos con la comida, cuántas personas, bueno, y a veces no son comidas saludables, sino que son comidas, como se le llama, chatarra, ¿verdad? Entonces estas personas, pues, ligeritos van a engordar como globos, y ahí vienen sus cuestiones, o sea, su mala salud, y al mismo tiempo dice que en la cara se les ven los malos pensamientos, o sea, que ellos reflejan en su rostro la maldad que está sobre ellos, o sea, lo que ellos tienen en su mente y en su corazón, lo resaltan en la boca para la maldad para los demás. Y dice, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan, tan grande es su orgullo, que solo hablan de violencia. Ay, si no te gusta o si no te sometes, ya sabes. Mire, esto es como aquellas personas que en un momento estuvieron extorsionando, que amenazaban a la gente,
le decían, si no me das tanto va a morir un familiar tuyo, o si no te le vamos a venir a dar fuego a la casa, te vamos a incendiar el negocio, en fin. Tal era la amenaza que muchas personas accedían, y la que no accedía o la que no quería, ¿qué hacía? Dejar sus bienes, dejar sus casas, dejar sus negocios y mejor salir huyendo. ¿Por qué? Porque tenían miedo a perder la vista. Por eso dice, hablan mal de la gente y de todo el mundo se burlan. Tan grande es orgullo que solo hablan de violencia. Si no te sometes, ya sabes lo que te toca. Mire, qué difícil cuando una nación, cuando un pueblo o cuando un grupo de personas tienen a su merced a los demás, ¿verdad? Y no es porque en realidad ellos puedan ser dominantes en lo bueno, no, es que son dominantes en lo malo, y por eso la gente, en vez de enfrentarnos, mejor se iba. Y dice el 9, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. O sea que hay personas que en realidad se burlan de nosotros, pero no se burlan de nosotros, sino que se burlan del Señor. A mí me dijo una persona de esa, me dijo, ¿con que vos sos evangélico? Me dijo. Sí, le dije yo, por la bendita gracia y misericordia de mi Padre Celestial, yo soy evangélico y creo en Él. Ajá, me dijo, ¿y qué andas haciendo aquí? Me dijo. Bueno, andábamos con mi hermano haciendo una diligencia en otra colonia donde nosotros no vivíamos, y que ahí pues aparentemente había un grupo de personas, no sé si era igual del que había en mi colonia o era diferente, no lo sé, no les pregunté qué grupo eran ellos. Sin embargo, podemos ver cómo también las personas incluso pues llegan a un momento determinado en que dicen, a mí no me importa quién seas, no me importa de dónde vengas y no me importa cuál es tu pensamiento o qué hay en tu mente. Aquí, si no tenés mis pensamientos, no sos de los míos, porque eso es lo que pasa. Entonces, por eso dicen, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. O sea, a todo mundo se lo llevan de encuentro porque se creen superiores a todos los demás. Lo que aquí pues ha pasado y quizás todavía sigue pasando en algunos lugares, en donde todavía se encuentran personas intimidando a los demás. Entonces, el malo, el que no tiene Cristo en su corazón, vive para el mal. O sea, vive para su propia destrucción. Claro, el hombre sin Cristo no lo ve. Pero aquí Asaf lo está demostrando porque él también estuvo a punto de caer, estuvo a punto de resbalar, estuvo a punto de pecar contra nuestro Padre Celestial porque creía que a lo mejor esa era la vida que se debería de vivir en el mundo para tener prosperidad, para tener salud, para no tener necesidad de nada. Sin embargo, cuando nosotros vivimos bajo la dependencia de nuestro Señor Jesucristo, mire, las cosas son diferentes. Y como dijo Habacuc, no importa que no hayan vacas, no importa que la tierra no produzca, que no haya alimento, no importa lo que no haya, con solo que siga existiendo mi Padre y me ayude, con eso es más que suficiente. Él lo dijo Habacuc. Pero aquí Asaf estaba viendo la prosperidad de ellos y por eso se sentía, pues él dijo, ¿de qué vale la pena? ¿Verdad? Entonces por eso en el versículo 10 dice, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen, piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni lo llegará a saberlo. En el 12 dice, así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. De nada, y aquí comienza el verdad. En el versículo 13 dice, de nada me sirvió a hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Y esos malvados me golpean a toda hora. En cuanto amanece, me castigan. Entonces, aquí está diciendo, del 10 al 14, en la Valera dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Lo llamarán, verdaderamente dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos
en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, esto lo leí en la Valera, y en la lenguaje actual, pues está un poco más clara la escritura cuando dice, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que... Mire, hay gente que en vez de consultarle al Señor, van y le consultan a otro. Claro, aquí estamos hablando en que la gente incrédula, que la gente que no teme, la gente que siempre estaba tratando de hacer el bien, siempre, entonces, en vez de consultar a una persona buena, iban a una mala y le preguntaban, mira, ¿y cómo podría ser yo, así como mandaste a desaparecer a alguien, verdad? De la vida, que le quitaste la vida y que no te metieron preso, algo por el estilo. Entonces, hay gente dice que los consulta y cree todo lo que dice. Es que mire, el diablo es astuto. El diablo aparentemente tiene poder para hacer el mal, pero sabemos que todos sus seguidores van a terminar un día, ¿a dónde? Allá en el lugar de tormento y separados de nuestro Padre Celestial para siempre, y van a ser condenados a una condenación eterna bajo el tormento, pues, que va a causar su mala decisión por no entender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces, así son los malvados, dice en el 12, no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. O sea, que como el dinero, ¿verdad? Fraudulentamente lo adquieren por sus negocios no lícitos, sino negocios, y por eso hablaba de las personas que venden droga. Bueno, en las noticias podemos ver que para los cargamentos que les decomisan, en cuántos millones están valorados. Y si esa droga llegara a su destino, entonces son millones que fácilmente pues llegan a las arcas de quienes, de aquellos que practican tales cosas. Por eso dice, así son los malvados, no se preocupen de nada y cada vez son más ricos. Y ahora dice Asaf, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esos malvados me golpean a todas horas. En cuanto amanece, me castigan. O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos a merced del enemigo? ¿Cómo es posible que el enemigo puede hacer lo que quiera conmigo? Si lo vemos bajo ese punto de vista, y la autoridad no diga nada, y la autoridad se quede callada, y la autoridad jamás se dio cuenta los problemas, las situaciones, las dificultades que en el aspecto personal, para decirlo, y no se dieron cuenta lo que me pasó. Entonces, eso es lo que está diciendo Asaf, que de nada le sirvió seguir a Cristo, de nada le sirvió andar con una Biblia, de nada le sirvió predicar del Evangelio, de nada le sirvió vivir una vida separada del mundo. Eso es lo que está diciendo Asaf. De nada me sirvió todo eso. Dice, ¿por qué? Porque esos malvados me golpean. O sea, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque esos malvados siempre estuvieron en mi contra. En cuanto amanecía, me hacían y decían todo lo que querían en contra mía. Y nadie les puso un paro. Entonces, ahí, como repito, es la situación donde Asaf está diciendo el problema que a él le vino él decía, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que yo me he evitado del pecado? ¿Cómo es posible que yo me he evitado me he apartado del mundo para adorarte a ti, para estar junto a ti, y mira ahora lo que me pasa, y tú no haces nada? Como le digo, a veces el pensamiento humano va a actuar de una manera. Sin embargo, como decía, pues aquí el lamento de Asaf prácticamente es porque los injustos no reciben el castigo que merecían. Ahora, si vemos el 15 hasta el 20, aquí vamos a ver una cosa, que aquí él ya está viendo de una manera diferente. Aquí va a actuar, va a hablar o va a escribir, ya el Señor le está dirigiendo y le dice que no tome en cuenta lo que están haciendo aquellos, porque su trato es diferente. El trato con el cual el Señor va a tratar a los malvados es diferente al trato con el cual va a tratar a aquel que se ha apartado de todo eso. Por eso dice, si hubiera pensado como los malvados, había traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto,
pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos y cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Entonces, ahora, ya del 15 al 20, ha reaccionado Asaf y ahora dice que solamente en la presencia, solamente teniendo la comunicación con él, ¿verdad? Y posiblemente estudiando la palabra, leyendo la Biblia, vamos a entender por qué el Señor todavía no ha hecho nada en contra de aquellos malvados. Porque va a llegar el momento en que esta gente un día, en el último momento, va a estar gritando, va a estar llorando, va a estar diciendo, Diosito, perdóname, porque como ellas así hablan, ¿verdad? El Diosito, ¿verdad? O Colochito, salvame. Pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque esto prácticamente se está relacionando con el último tiempo que se va a vivir en la tierra, en donde los impíos quizás van a gritar, en donde los impíos, pero aún así no se arrepintieron, dice Apocalipsis. Entonces, esta parte, pues, este salmo, también podemos ver que tiene partes proféticas que se cumplirán cuando, en los últimos tiempos, porque el malvado, el que creyó que con el dinero podría comprar la salvación y que por eso podía vivir como él quería y no le importaban los demás, entonces ahora se va a dar cuenta que de nada le sirven las riquezas, de nada le sirvió haber amontonado tanto dinero, porque la salvación no se compra con dinero, sino que se compra con fe, por la fe en nuestro Cristo de la gloria celestial. Es así como el hombre puede alcanzar la salvación. Entonces, ahora en el 21 dice, Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia, le dice. O sea, ¿por qué? Me porté como alguien irracional porque no sabía lo que pensaba y no estaba viendo en realidad el final de esta gente. Entonces, del 21 en adelante, habla de la confianza que el justo tiene en nuestro Padre Celestial. Cómo el Señor nos va a librar, cómo el Señor nos va a salvar y cómo el Señor nos llevará para que estemos por toda una eternidad con Él, porque así termina diciendo este salmo. Dice, entonces yo estuve muy afligido, me sentí muy cargado y he sido testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. En el 23, a pesar de todo, siempre he estado contigo, tu poder me mantiene con vida. Ahora ya está hablando diferente. Señor, a pesar de las dificultades, de la enfermedad, de la escasez, pero tú siempre has estado conmigo. Hasta entonces estaba reaccionando Asaf como también podemos reaccionar nosotros, porque muchas veces estamos lamentándonos por la situación difícil, ¿verdad? Pues nos estamos lamentando por todo lo que vivimos, por la escasez en que estamos, y quizás le reclamamos al Señor porque aquellos tienen y yo no. Pero aquí dice, ¿verdad? A pesar de todo, siempre he estado contigo. O sea, que a pesar de la dificultad, de la escasez, del problema, Él no se apartó, aunque en su corazón y en su mente estuvo a punto de apartarse y hacer lo que hacían los demás. Entonces ahora dice, tu poder, dice, me mantiene con vida. O sea, hasta hoy, mi querido hermano, tú y yo estamos con vida porque nuestro Cristo cuida de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra salud y de todo. Él tiene el control de nuestras vidas. Y dice, y tus consejos me dirigen cuando este mundo llegue a su fin. Vaya, porque tus consejos me dirigen. O sea, la palabra es una dirección, la palabra es una instrucción, el evangelio es, como decía antes, en algunas ocasiones le he dicho, la palabra es como una brújula que nos va dirigiendo en el camino para que nuestras vidas sean diferentes al mundo. O sea, que la palabra de Dios, si nosotros le ponemos atención, entonces va a dirigir nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y aún nuestras acciones para hacer lo correcto y normal, y no lo incorrecto. Entonces dice, tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. Ay, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor, mire, ahí ya no nos vamos a acordar de todos los problemas, situaciones difíciles que tuvimos. Entonces dice, cuando este mundo llegue a su fin,
me recibirás con grandes honores. ¿Sabe? El día que termine nuestras vidas, si fuera en este momento, en este día vamos a ser recibidos en el cielo a través del poder del Espíritu Santo. Nuestro espíritu y nuestra alma van a partir hacia la presencia, a estar cerca del Señor, porque todavía no es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hasta ahí vamos a decir, muchos de nosotros vamos a entender y vamos a decir, valió la pena seguir confiando en Cristo, valió la pena haber sido evangélicos y valió la pena el que yo siga confiando en mi Cristo. ¿Por qué? Porque es mi Dios, mi Salvador, y me llevará a la patria celestial. Y dice en el 25, ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo, como lo dice en el Salmo 23, ¿verdad? Que Él es nuestro pasto, Él calma nuestra sed, y en el 91 dice que el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Claro, muchas veces tenemos que reaccionar, no tenemos que fijarnos en lo material o en la prosperidad de los demás, no, sino que tomemos en cuenta cómo el Señor ha permitido inclusive que lleguemos a la edad que tenemos. Muchos no lo han logrado, pero por la misericordia del Señor, tú y yo, mi querido hermano, seguimos aún con vida, y aún que hemos pasado problemas difíciles, que a punto de morir hemos estado, pero ¿sabe qué? Hasta aquí podríamos decir, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo fiel. Entonces, por eso dice, ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti, contigo a mi lado. Nada me faltará en este mundo. O sea, que a pesar de todo, Él se da cuenta de que allá en el cielo, el único que nos va a recibir en aquel día, cuando nos lleve nuestro Cristo a presentarnos al reino celestial, va a ser nuestro Padre, quien, bueno, primero se abrirán las puertas del palacio para que Cristo y su iglesia, la novia, ¿verdad?, la desposada, se encuentren. Y nuestro Padre, y Él nos va a presentar delante de nuestro Padre, es decir, Padre, todos estos son los que creyeron en mí, esta es mi novia, esta va a ser mi esposa, y estaré con ellos por toda la eternidad. Mire, es una algarabía pensar todas esas cosas, que a pesar de todo, un día vamos a estar en la presencia de nuestro Cristo y de nuestro Padre Celestial, en donde ya no habrá más recuerdo de todas las dificultades que vivimos en el mundo. Y nada me faltará en este mundo. O sea que mientras estemos aquí y sigamos confiando en Él, nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque lo espiritual nos va a calmar de todo. ¿Por qué? Porque si estamos inmersos en lo espiritual, no nos vamos a fijar de que no tenemos dinero, no nos vamos a fijar que no tenemos ropa, no nos vamos a fijar que no tenemos propiedades, porque nuestra propiedad no es terrenal sino celestial, allá en el cielo. Entonces en este mundo dice, no nos faltará nada. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Ya en estos últimos versículos, como que Asaf ya fuera un hombre viejo, ya fuera un anciano, ya fuera un hombre que había perdido su vigor, pero aún así su confianza se mantenía firme en el Cristo de la gloria celestial, se mantenía firme en aquel que hizo el mundo y nos hizo a nosotros mismos, y en aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, por eso, hoy, que aparentemente, eso es lo que nos indica estos versículos, que aparentemente en su vejez, ahora estaba convencido Asaf que solamente en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Entonces, por eso dice, ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré, ¿verdad? Mi única fuerza eres tú, ¿verdad? Lo que dice la palabra, que en Cristo somos más que vencedores. Y dice el 27, los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos, los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. O sea, mire el cambio radical que ahora tiene este salmo cuando Asaf se da cuenta de que no tenía por qué envidiar a los malvados, no tenía por qué envidiar a los impíos, no tenía por qué envidiar a aquellos que habían puesto sus ojos en las riquezas materiales.
Porque nosotros, dice el Señor, que debemos de poner nuestras miradas ¿a dónde? En las cosas celestiales, o sea, en lo espiritual. Nosotros no vivimos por lo material, nosotros vivimos por lo espiritual. Y esa es la razón por la cual Asaf, en este versículo, en el 27, casi termina diciendo, ¿verdad? Ahora entiendo, por decirlo así, ahora entiendo y estoy seguro de que todos los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Es que claramente lo dice la Escritura, así como lo dijo Juan capítulo 3 en el versículo 18 o 19, si no me equivoco, cuando decía que, porque comienza diciendo que el Señor vino al mundo no para destruirlo, sino para salvarlo, pero también dice que aquel que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. O sea que ahí podemos ver en ese versículo en el capítulo 3 de Juan, en donde nos damos cuenta que Cristo no viene a condenar a nadie. Él vino a salvar, pero el que se quiere condenar es aquel que rehúsa o aquel que se aparta de la verdad. Lo que dice este versículo, que los que se aparten de ti acabarán por ser destruidos. Serán lanzados al lago de fuego en aquel día por no creer en Jesús como su Salvador personal. Y dice, entonces ahí van a terminar todas aquellas personas que pusieron sus ojos en lo terrenal, o sea, en la riqueza, los que se llenaron de tantas propiedades, ¿verdad? Ahí pues tanto terrenos como construcciones, o sea, casas, o aquellos que incluso aquí trataron de hacer un gran templo y decir, ¿verdad? Vamos a tener el mejor templo del mundo y que todos se envidian por lo que nosotros podemos hacer, creyendo que con eso se agradaba a nuestro Padre Celestial, creyendo que con eso el dador de la vida eterna iba a estar contento con ellos, iba a decir, qué bueno mi siervo. No, el Señor no se agrada en lo material, el Señor se agrada en lo espiritual. Entonces, por eso, todos aquellos que no son fieles a nuestro Señor Jesucristo acabarán perdiendo la vida, o sea, acabarán perdiendo la vida espiritual, acabarán perdiendo la vida eterna, o sea, sí van a tener una vida eterna, pero en condenación. Pero el hombre que cree en Cristo, el hombre que se entrega a Él, el hombre que cree que solamente a través de Él podemos alcanzar la salvación, mire lo que dice el 28, pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta, tú eres mi Dios, mi dueño, en ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que has hecho. Entonces, ahora Asaf termina diciendo, ¿cuál va a ser el destino de los malvados? ¿Cuál va a ser el destino de los incrédulos? ¿Cuál va a ser el destino de aquellos que solo vieron lo material y no lo espiritual? Ahora está diciendo, pero yo estaré cerca de ti. ¿Cómo estará la iglesia cerca de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él nos llevará, Él nos levantará y nos pondrá en un lugar primero seguro y luego vamos a ese palacio celestial en donde vamos a estar con Él para siempre. Por eso dice, yo estaré cerca de ti. Ahí entra toda la iglesia, tanto el pueblo de Israel como la iglesia entran ahí. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Cuál es nuestro anhelo, hermano, en este momento? Nuestra salvación. ¿Cuál es nuestra preocupación? Decir de que yo no quiero ser condenado, yo quiero estar en el reino de los cielos con mi Señor Jesucristo. Pero sabe, para eso tenemos que ser obedientes a la palabra, no solamente saberlo, no, tenemos que practicarlo. Entonces, o sea, que lo que más quisiéramos nosotros quizás en este momento es estar cara a cara con Él. Nosotros quisiéramos quizás que cuando estamos en la adversidad Él nos levante y nos lleve al cielo, aunque no sea el tiempo, pero nosotros a veces le clamamos, Señor, llévame ya, ¿verdad? Entonces, y luego termina diciendo el versículo, tú eres mi Dios y mi dueño. O sea, cuando yo reconozco a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo como mi único y salvador personal, y le digo, pues sí, Señor, le estoy diciendo, tú eres mi dueño, y a la vez es nuestro Dios y es nuestro único Salvador. O sea, que cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros le pertenecemos a Él para siempre. Pero igual,
tenemos que seguirle siendo fiel en la obediencia. Por eso dije, tú eres mi Dios y mi reino. Entonces, por eso quiero contar todo lo que has hecho. En otras palabras, está diciendo, voy a testificar, y eso es lo que nos está indicando también a nosotros, que nosotros debemos de testificar todo lo bueno y maravilloso que ha hecho nuestro Cristo Celestial en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares. Cómo Él ha cambiado parte de nuestras mentalidades absurdas que teníamos, al hacer cosas inadecuadas, al decir, al darle rienda suelta a nuestros propios pensamientos, que con nuestras palabras hiriendo a medio mundo, y no nos importaba. O sea, cuando nosotros éramos aquellas personas sin ningún entendimiento a lo normal, digámoslo así, a lo espiritual, sin ningún entendimiento, y no nos importaba lo que decíamos o lo que hacíamos. Lo que nosotros queríamos era pasar por sobre encima de los demás, a pesar de las dificultades en que también estas personas estuvieron pasando. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros así hemos actuado, aunque tal vez nunca tuvimos grandes riquezas ni nada por el estilo, pero nuestro orgullo barato nos hacía sentirnos superiores a los demás. Entonces, por eso dice, tú eres mi dueño y en ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. O sea, todo lo que ha hecho en nuestra vida, después de que éramos rebeldes, después de que éramos incrédulos, después de que éramos irreverentes a la palabra y a nuestro Cristo de la gloria celestial, y que ahora, cómo Él ha transformado nuestras vidas, cómo Él ha transformado nuestras mentes, nuestros corazones y aún nuestras familias, que ahora, pues, aunque no vivamos en la opulencia, pero vivimos bajo la cobertura y bajo la protección, bajo la dirección, como aquel que habita al abrigo de nuestro Padre Celestial, lo que dice la sombra del Omnipotente, lo que dice el Salmo 91. Mire, qué bueno es estar viviendo bajo la cobertura del Señor. Qué bueno es seguir creyendo que a pesar del problema, la situación difícil que podíamos estar pasando, pero sabemos que en Cristo Jesús todo es posible. Claro, hay que creerlo y hay que entregarnos completamente a Él. Alguien me decía, yo me siento solo. ¿Tenés una Biblia? Sí, léala. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia sentimos que estamos hablando con el Señor, o que el Señor está hablando conmigo. E incluso me está haciendo ver aquellas cosas que yo creo que son bien. Me está haciendo ver las que no son buenas, que son malas. Entonces, por eso digo, hay que mantener una relación constante con el Espíritu Santo, hay que mantener una relación constante con la palabra, hay que mantener una relación constante con nuestro Cristo de la gloria celestial. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo, no los voy a dejar solos. Aquí estaré con ustedes hasta el fin de tu vida, hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes a través, por eso digo, mi Padre y yo les enviaremos a un Consolador. Mi Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo para que esté con ustedes y que Él los consolará. Porque cuando leemos la palabra, aquí en nuestro corazón comienza un gozo, comienza una alegría, comienza algo satisfactorio, que nos damos cuenta que la palabra tiene poder. Así que, mis queridos hermanos, espero pues que cada uno de nosotros aprendamos algo al respecto de lo que la palabra nos enseña, y que sea Él quien nos ilumine, que sea Él quien nos gobierne, que sea Él quien nos dé la oportunidad para seguir adelante en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí Señor tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor puedas guardar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro cuerpo, Señor, para ya no seguir dudando, para ya no seguir creyendo que lo material es lo único que nos puede ayudar a salir adelante o solventar nuestros problemas. Nos damos cuenta, Señor, a través de esta palabra, como también Asaf así se dio cuenta, de que cuando estamos en tus manos, cuando estamos bajo tu poder, bajo tu cobertura, Padre, tú haces cosas maravillosas para que todo el mundo se pueda quedar
hasta incrédulo pensando que cómo lo hicimos. Porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, tú todo lo sabes, tú estás en todo lugar. No sos un Dios inamovible, sino un Dios que se mueve en todo el mundo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Tú estás donde quiera que te clamen. Bendito eres, Padre Santo, por eso te suplico pues que nos ayudes siempre a no perder nuestra fe, que nos ayudes siempre a caminar nuestras vidas como es necesario caminar, ya que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, hemos creído como el Hijo de Dios, y ahora, Padre, pues te suplico que seas tú, por favor, el que nos fortalezca, el que nos conduzca con la ayuda del Espíritu Santo a caminar nuestras vidas como es debido. Padre Santo, así también te suplico por mis hermanos en Cristo, por todos aquellos enfermos, que pongas tu mano poderosa de sanidad. No importa la enfermedad, no importa el padecimiento, tú tienes el poder para sanarlo, Señor. Y te lo ruego pues en el nombre de Jesús que puedas poner tu mano poderosa de sanidad. Asimismo, por aquellos, Señor, que han sido operados o están hospitalizados, que seas tú también haciendo que esas heridas, esa operación pueda sanar lo más pronto posible. Y aquellos que han sufrido accidentes, Señor, que también les puedas dar la recuperación de su salud. Así que en tus manos, Señor, deposito pues a todos nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, a nuestros suegros y cuñados, para que les ayudes, a nuestros tíos, primos y sobrinos, Señor, a nuestros hijos, nietos y bisnietos, a nuestros cónyuges, por nuestros padres y hermanos personales, Señor, que seas tú, por favor, obrando en sus mentes y en sus corazones. Asimismo, Señor, en esta hora te suplico que toques esas mentes y esos corazones de aquellos familiares, de aquellos amigos, de aquellos vecinos, de aquellos compañeros de trabajo y de estudio, que aún no se han rendido a tus pies, que en esta hora, mi Señor, puedan venir delante de tu presencia, que abran su corazón y confiesen con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel y nunca nos ha fallado a cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogido. Pasen un buen día y muchas bendiciones.